Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Ciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Aquí en Conciencia Curativa Biológica estamos iniciando un programa más. Qué bueno que nos sintonizan, qué bueno que nos escuchan, nos ponen entre sus proyectos de la semana, escuchar el programa. Gracias por compartirlo, gracias por hacer que esto se difunda para el beneficio de aquellos que están sufriendo algún proceso de enfermedad, tanto crónica como degenerativa, así como una enfermedad oncológica. Qué bueno que usted puede transmitir, compartir estos programas, porque no sabemos en qué momento una persona pueda necesitar de esta información para salvaguardar su existencia. Pues muy bien, bienvenidos una vez más a su casa, Home Radio, transmitiendo con pura energía esta semana que estamos en el ombligo de la semana. Muy bien, gracias a Dios, todo súper bien. Recuerde que estamos dando consultas aquí en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506 en la colonia Chula Vista, 7 Sur 2506 en la colonia Chula Vista. El teléfono para que usted nos llame, 01-222 240-7482. También creo que nos han informado que en breve se va a quitar, se va a marcar directo 222 240 74 82. Aquí en cabina de radio, si alguien nos llama, le compartimos la melodía arcaica. Si alguien nos llama al 249-4602, una llamada en vivo, bienvenidos. Qué bueno que nos puedan hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia de la nueva medicina. El WhatsApp de la radio, 2222-0661-20. Es para que usted nos mande un mensajito sobre el programa en la radio, Home Radio. Y recuerde que estamos en www.omradio.com.mx, transmitiendo en vivo desde esta cabina de la ciudad de Puebla. Y recuerde que también estamos dando consultas vía WhatsApp, vía Skype, FaceTime, Facebook, todas estas vías de comunicación. Marque o mande un mensaje 2221 4006 45, 2221 4006 45. Ahí nos puede mandar un mensaje para que también le compartamos la melodía. Hubo una persona que me pidió la melodía y datos. Le pido encarecidamente, si me vuelve a escuchar, que me los envíe nuevamente, porque por alguna razón se borraron. Vuelva por favor a enviar. Todos aquellos que nos envíen un mensaje, le vamos a pasar a compartir la melodía Mi amada estudiante, versión original del Dr. Hammer, solista y coral. De su disco, de su CD, de el Dr. Hammer, que nos mandaron a Misidedir de España. De manera que les podemos compartir la melodía. También estamos dando información. Vamos a empezar en noviembre y vamos a terminar en mayo el diplomado, la formación de las 5 leyes biológicas, con 12 módulos, un módulo quincenal, tanto presencial como virtual o mixto. Iniciamos en Perú, regresamos a México y así cada 15 días estamos, y todos aquellos que no puedan ni asistir ni a Perú ni a México, o los que puedan asistir solamente en una de las sedes, va a ser totalmente virtual a través de videoconferencias y material a través de una plataforma. De manera que estamos muy contentos porque iniciamos esta formación en 3 meses, de manera que tenemos cupo limitado, de manera que empiece a mandar información para pedir datos a Perú. Próximamente, la próxima semana, vamos a estar poniendo en medio esta información para que usted esté enterado de esta situación. Bueno, pues bienvenidos a su casa, qué bueno que nos comparten. Hoy continuamos con el programa el origen de la enfermedad, la génesis de la enfermedad, que significa el origen de la enfermedad, en la ciencia curativa germánica. Conciencia Curativa Biológica es una marca, es una entidad registrada en el cual estamos dando formación sobre ciencia curativa germánica, dando información y sobre otros métodos de medicinas alternativas bajo los sustentos, cimientos o descubrimientos científicos de la ciencia curativa germánica.
Y hoy vamos a compartir con ustedes un breve repaso de las 5 leyes biológicas. Tenemos la primera ley, que es la ley férrea del cáncer. La segunda ley se llama la ley de las 2 fases de todas las enfermedades. La tercera ley se llama el sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades análogas al cáncer o equivalentes al cáncer. La cuarta ley es el sistema ontogenético de los microbios y la quinta ley es la quinta esencia. Pues pasando a la primera ley, el doctor Hammer le denominó en sus inicios la ley férrea del cáncer. La ley férrea significa férreo, hierro. ¿Por qué le puso así el doctor Hammer? Una de las cosas que tenemos en la medicina convencional, probablemente hay colegas que me van a estar viendo, que van a ver en un futuro, tenemos muchas teorías en la medicina y en las ciencias naturales. Nos jactamos de decir que es la medicina convencional una medicina científica, una medicina basada en estatutos normado a través de métodos aparentemente, justificados científicamente. ¿Qué pasaría si toda esta concepción estuviera equivocada? ¿Qué pasaría si de lo que encontramos como comprensión de la enfermedad no es así? ¿Qué pasaría si los microbios no son responsables de la enfermedad? La teoría de Pasteur se desborona. ¿Qué pasaría si les digo que el sistema inmune son una serie de reacciones serológicas que no tienen que ver con la salud de enfermedad? Que no tenemos un sistema inmune que nos destruye, que nos va matando lentamente en las llamadas enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasaría si yo les dijera que no existe la metástasis? Este dogma de fe que hemos arrastrado más de 175 años, propuesta por el doctor Rudolf Virchow. ¿Qué pasaría si todas estas teorías se cayeran? ¿Hablamos de una ciencia? ¿Hablamos verdaderamente de demostraciones científicas? Esto es verdaderamente complejo. Por eso es que pues va a costar trabajo que se entiendan. Sin embargo, este descubrimiento científico que hizo el doctor lo sustentó en leyes biológicas de la naturaleza. Estas leyes son comprobables en el 100% de las verificaciones que se deseen hacer. Hay una corroboración metodológica, científica en cada una de estas. Y la primera ley dice la ley del hierro. ¿Por qué es del hierro? Es inquebrantable, es indestructible, se reproduce en el 100% de las verificaciones que se hagan. De hecho, se han hecho ya verificaciones en varias partes del mundo. Y esta ley de férrea del cáncer dice que cada enfermedad de cáncer o enfermedades equivalentes, ahora reconocidas como parte de un programa biológico especial, significativo de la madre naturaleza, que cada enfermedad surge después de un DHS. ¿Qué es un DHS? Es un choque biológico. Este DHS, las siglas vienen de Dirkhammer Syndrome y significa que le puso este nombre en base a que después de este evento impactante de la muerte de su hijo, él desarrolla cáncer de testículo, y este choque grave, hiperagudo, dramático, vivido en el más completo aislamiento, este síndrome le llamó síndrome Dirkhammer en honor a la muerte de su hijo Dirk, y que es un evento o un choque gravísimo, dramático, agudo, que se vive en el más completo aislamiento. Este choque o experiencia conflictiva se vive en 3 planos simultáneamente, y esto es algo verdaderamente impresionante, verdaderamente asombroso, porque nosotros habíamos entendido en estos últimos 2 siglos y 175 años a la fecha, aparece la patología celular de Virchow. Veníamos arrastrando una enfermedad mecanicista con Descartes, veníamos arrastrando una enfermedad humoral con Galeno, la teoría de los contrarios, veníamos de un maestro iluminado que se llamó Hipócrates, que dictó los 3 principios curativos,
el contraria contrarius curentur, el principio filosófico de la homeopatía, simile similibus curentur, y el principio homeopático de la isopatía, qualia qualibus curentur, que es el tema de las vacunas o de los nosodes en homeopatía y de las vacunas en alopatía. Y estos tres principios de alguna manera dan el inicio de este desarrollo de la medicina. La alopatía venía todo este camino, no arrastrando, venía todo este camino y ese seguimiento. Y después de Virchow postula que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Y entonces parcelamos, dividimos, cuadriculamos al ser humano y lo dividimos en órganos y sistemas, y cada órgano, cada sistema lo entregamos a una especialidad. Y entonces perdemos la totalidad del ser, perdemos la integralidad, perdemos la importancia de la psique, del cerebro y del órgano que redescubre el Dr. Hammer. Y se da cuenta que el choque se vive en tres planos simultáneos: la psique, el cerebro y el órgano. Esta triada es perfectamente sincrónica, es al unísono. No le pasa nada al órgano, sino el cerebro dio esa modificación, dictó esa determinación de cambio morfológico. Hay tres maneras de enfermar: las células aumentan, las células disminuyen o las células paran su función. Y por otro lado, creemos en que las enfermedades están en el lugar donde aparecen. En realidad sí, pero tiene una relación directa con el cerebro y tiene una relación directa con la psique. Este DHS tiene que ser un choque serio, agudo, altamente traumático, vivido en soledad, en el más completo aislamiento, sin la posibilidad de comunicarlo. Se guarda para uno, se lo traga, se lo trae uno rumiando. Este choque, sin lugar a dudas, es parte de un programa especial, sensato, biológico e inteligente, y toma al individuo completamente de manera inesperada. Este DHS, este golpe, este impacto, te toma mal parado, te toma mal varado. Ahí vemos una imagen, no sé si alcanzamos a ver, de un portero, que esta fotografía me recuerda mucho a mi maestro, al doctor Richard Hammer. Esta fotografía la puso en Málaga en el 2002, en un congreso de médicos de toda Latinoamérica, en el que estuvimos presentes, y explicaba la forma de que pudiéramos entender el DHS. Y este es un recorte del periódico Lyon, en Francia. El portero espera que el golpe de la pelota se vaya a la derecha. Como cualquier resorte, como cualquier proceso de tomar fuerza para brincar, el pie derecho lo pone hacia atrás para hacer una especie de rebote y brincar. Pero le cambian la jugada y ya no puede regresar el pie. El gol o la pelota entra en la portería del lado izquierdo, del lugar inesperado. Es así como nos toma con el pie equivocado el DHS. Este DHS nos toma de manera sorpresiva, no lo esperamos. Este DHS nos toma con el pie equivocado, mal varado. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo servidor, doctor José Antonio Galicia. No se vaya, compártele, habla de los amigos e invítelos a este programa. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud.
Muy bien, compartíamos esa foto, parece que por alguna razón no sale en la pantalla, pero es un portero que le cambian la trayectoria del balón y lo toman con el pie equivocado, prácticamente se queda parado. Entonces, este es el DHS. El DHS es un choque altamente dramático, tomado por sorpresa, vivido en el más completo aislamiento, en soledad, y genera o inicia lo que llamamos un programa especial, sensato, biológico e inteligente que tiene la madre naturaleza para un fin determinado. Este programa es en realidad un programa para salvaguardar la vida tanto como sea posible. Es un programa de supervivencia. Hemos entendido a este rol de la enfermedad como algo malo, como un defecto del sistema funcional, como una mala herencia, como un defecto genético, como un error del llamado sistema inmunológico, como un ataque de microorganismos, como un error del organismo, como inclusive como una culpa. En realidad es un programa especial, sensato, biológico, que tiene la posibilidad de mantenernos vivos tanto como sea posible. Es un programa de supervivencia, es un programa que tenemos que entender a la luz de la filogenia, historia evolutiva del hombre y el ser vivo, de la ontogenia, que es la historia desde el nacimiento hasta la edad adulta, a través de la embriogénesis, de la formación del embrión, y que en la embriogénesis es una recapitulación de la filogenia o de los procesos evolutivos en todos sus tiempos a través del periodo embrionario. Y a través de estas concepciones podemos entender el rol del programa especial, sensato, biológico e inteligente. Este choque conflictivo ocurre simultáneamente en tres niveles: la psique, el cerebro y el órgano. Este choque altamente impactante golpea a la psique. La psique el Dr. Hammer la interpretaba como el alma, como esta parte donde podemos analizar, registrar nuestra vida a través de la conciencia y a través de lo que entendemos como mente. Esta parte de la psique la interpretaba como esta conexión del alma con el ser. Y este sufrimiento, este golpe, este impacto que se daba, dejaba a través de una conexión, un impacto en el cerebro, y este impacto en el cerebro generaba un cambio o modificación. Este choque hace una necesidad biológica, cubre una necesidad biológica de modificar un órgano a expensas de la necesidad que se tenga en este momento. Esto es, si tiene un conflicto territorial, va a ulcerar los espacios de las vías de la mucosa urinaria, ya sea uretra, ureteros, vejiga, pelvecilla renal, para marcar el territorio, para poder decirle a la suegra: no te metas a la educación de mis hijos, no maltrates a mis hijos, no critiques lo que yo haga con la educación de los hijos. Este proceso en el que nos vemos como una invasión territorial, finalmente biológicamente va a ulcerar. Posteriormente, en la fase de solución, cuando pues por alguna razón salimos de esa amenaza territorial, de esa situación de verse amenazada o de verse invadida en el territorio, y ya está resuelto, viene un proceso inflamatorio, le llamamos cistitis, cistopielitis, cistopielonefritis, etcétera, etcétera, incontinencia urinaria, enuresis en los niños. Todas estas son patologías de un conflicto biológico de territorio en fase de vagotonía o fase de curación. Entendamos este concepto psique, cerebro, órgano. En la actualidad, por ejemplo, la psique sería como el programador, el cerebro sería como la computadora y el órgano sería la máquina efectora que hace, modifica, que imprime, que hace situaciones activas de lo que se le pide. El esquema mental es a simple vista
correcto y siempre reproducible en cada caso individual de la enfermedad. Hay un segundo criterio en la primera ley, que en el momento del DHS los contenidos del conflicto van a determinar la localización en el cerebro y la localización del cáncer o enfermedad equivalente al cáncer en el órgano. ¿Qué significa esto? Que va a depender del contenido del conflicto de territorio, para que el foco de Hammer se encuentre en la corteza del cerebro y mande a la pelvecilla o a la vejiga una disminución celular. Va a depender si el conflicto es de miedo a morir, para que vaya al tronco del cerebro, el tronco del cerebro manda una orden al pulmón, le indique que haga más células, una proliferación celular diagnosticada como cáncer, con el objetivo de jalar más aire para salvaguardar la existencia. Va a depender del tipo de conflicto de conflicto de ataque a la integridad, para que la dermis crezca y haga un caparazón, una mama mutilada, una punción, una verbalización, una agresión. Va a ser la dermis, un melanoma, un léntigo, un lunar. Se va a proliferar, va a crecer, porque va a estar en relación a este conflicto de ataque con el cerebelo, y va a decirle a la dermis, al corion cutáneo, que haga crecimiento para proteger de nuevos ataques. Y por último va a ser el conflicto de desvalorización, que va a tener una relación con el cerebro medio, el mesencéfalo, en el cual le va a dar una orden al hueso para que desmineralice, para que descalcifique. El sentido biológico de endodermo, de cerebelo y de ectodermo, siempre el sentido biológico se encuentra en la fase activa de conflicto, en la simpaticotonía. El único que decía el doctor Hammer que es el órgano de lujo es el mesodermo, regido por la sustancia blanca mesencéfalo, que el sentido biológico se va a encontrar en la segunda fase o en la fase de vagotonía. Y entonces vamos a entender que va a ser la orden de descalcificar. Ahí no se ve el sentido biológico, pero cuando se recalcifica, pasando la desvalorización, el hueso hace como cuando en una fractura hace un manguito óseo, hace un callo óseo, y se comporta como el bambú o la caña, que hay nodos que son irrompibles. Esto es, que el sentido biológico es no volverse a quebrar, no volverse a romper, no derribarse ante una nueva desvalorización. Es impresionante todo este lenguaje que nos deja claro que tiene un programa de supervivencia para ante una situación inesperada, ante una situación de peligro, ante una situación, por ejemplo, de un pánico, un miedo aterrador, de una situación de no encontrar salida, un peligro que se nos viene encima. Se queda paralizado el cuerpo y hace una parálisis, una hemiplegia, una paraplegia, una esclerosis múltiple, una miastenia gravis, para mantener paralizado. Y el sentido biológico es hacerse el muerto. Literalmente, cuando un animal se encuentra en peligro, se queda quieto, se queda muy quieto para evitar que sea depredado. Ante esta situación, el programa, el sentido biológico es quedarse quieto para sobrevivir. Ese sería el sentido biológico de las esclerosis, de la miastenia gravis, que también me habían comentado que lo comenté y no había comentado el sentido biológico, el conflicto biológico, que tiene que ver con un conflicto motor, un conflicto de verse atado, no encontrar salida, no poder esquivar, no poder alcanzar, no poder sujetar, no poder ante una situación de peligro, no poder esquivar, ya lo he dicho. Entonces, esta situación deja sin lugar a dudas que el mecanismo para ese tipo de parálisis va a ser este tipo de conflictos biológicos. En términos biológicos médicos, la nueva medicina, la ciencia curativa germánica, identifica el organismo vivo como una unidad inseparable en la psique, el cerebro y el órgano. Yo les decía cómo nosotros la concepción de la medicina hasta el día de hoy sigue sustentando en la patología celular de Virchow.
significa que la enfermedad se encuentra dentro de la célula y que cada especialista va a ver su parte sin ver la totalidad del ser, sin ver la integralidad. Y el doctor Hammer, el doctor Riker Hammer, viene y empieza con un nuevo contexto totalmente diferente. No pasa nada, como dice en la Biblia, no se mueve ni la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Simbólicamente no pasa nada en el organismo, no hace ningún cambio morfológico, funcional, bioquímico, histoquímico, no hay ninguna modificación, sino es a través de una orden del cerebro, sea degradativo, sea crecimiento, sea ulcerativo, sea parálisis de la función, una diabetes que se para de esa función, es una orden del cerebro que tiene que ver con un conflicto biológico de contrariedad, de lucha, de defenderse de algo, de alguien. Ayer platicaba con un paciente y me decía que él cree que empezó este proceso de diabetes cuando vio a una señora que se empezó a quemar. No sabía cómo podía, no sabía cómo apagarla, se sintió impotente, se sintió paralizado, no sabía qué hacer. Y sorpresa, aparte de vivir todo ese trauma que pudo haber hecho un impacto verdaderamente grave, en la tarde noche su mujer se empieza a quemar el cabello. Obviamente no se quema como la señora, pero vuelve a vivir un nuevo DHS. Entonces es importante entender qué es lo que nos pasa para poder definir a dónde da inicio este programa de supervivencia. Si nosotros nos damos cuenta a través de un DHS, podemos tener varias posibilidades. Por ejemplo, el paciente puede experimentar un DHS en una situación biológica sexual de no ser apareada, de no ser copulada, de no tener relación sexual con su esposo. A nivel del cerebro va a presentar un foco en la zona peninsular izquierda y a nivel del órgano va a presentar un carcinoma de cuello de útero. Este tema lo vi en Perú, tuvimos varios casos con el doctor Rubio y tuvimos la posibilidad de ver una paciente que tuvo un cáncer de cuello uterino y que remitió en promedio de 6 meses sin quimioterapia, sin radioterapia, sin ninguna situación más que un proceso de seguimiento. Hecho un nuevo biopsia en el mismo instituto que le había dicho que era cáncer, 6 meses después corroboró que no había nada, sin haber metido la mano de la quimio, de la radio o de cualquier otra terapéutica. Bueno, más que el seguimiento de la ciencia curativa germánica y encontrar el DHS, aunque sin embargo el doctor Hammer explica que el ectodermo siempre va a crecer, esta proliferación que vemos y que el patólogo ve como la enfermedad, como un cáncer, en realidad es un tejido reparativo y ya está resuelto el conflicto. En el cáncer cérvico-uterino el conflicto ya está resuelto. Sin embargo, en sus libros y en sus enseñanzas dice que es importante encontrar el DHS para evitar recaídas, saber cuál fue el preciso momento que me golpeó para que no me vuelva a golpear. Es bien importante este concepto porque pensamos que si ya está en curación no le vamos a hacer nada. Una segunda posibilidad, el foco de Hammer va a estar en el área peninsular izquierda, el área lateral izquierda del cerebro, cuando existe un componente arcaico de conflicto de territorio en el nido. Este mismo proceso infraganti del esposo con su mujer y un amante, la segunda posibilidad. Vamos a suponer que el paciente ya tiene un amigo íntimo, o la paciente ya no ama a su marido, sin embargo enfrenta esta situación como una traición personal, ya que siente que el marido le pone en ridículo frente a todos sus vecinos. Es decir, un momento de sufrir el DHS sobre un conflicto general de pareja. A nivel del cerebro lo ubicamos en el cerebelo izquierdo y orgánicamente vamos a tener un cáncer del pecho derecho siendo diestra. Porque recuerden que la mujer diestra, la mama derecha tiene que ver con su pareja, con su papá, con sus hermanas y hermanos, con sus resto de familiares, femenino masculino, y la mama izquierda tiene relación con su nido, su madre o su hijo. El foco va a estar en el área izquierda del cerebelo.
La tercera posibilidad, vamos a suponer que la paciente experimentó a la joven y bonita rival como un conflicto propio de pérdida de autoestima. Por lo tanto, ella le puede brindar lo que yo no le puedo brindar. En este caso, nuestra paciente va a sufrir un poco en el momento del DHS, un conflicto biológico de pérdida de autoestima. Y el foco va a estar ubicado en la zona de la médula occipital, a nivel de la pelvis, y se registrará como un cáncer de hueso. El foco va a estar en la sustancia blanca del hemisferio izquierdo y la localización específica del foco de Hammer y la manifestación orgánica que se va a presentar. La cuarta posibilidad, en este caso vamos a suponer que nuestra paciente está cursando la etapa de la menopausia y por lo tanto va a reaccionar masculinamente. Al experimentar el momento del DHS un conflicto de dominio con un foco peninsular a la derecha, con un conflicto activo intrabronquial o un carcinoma intravascular, o si se trata de un conflicto de marcación de dominio con un atributo de chanzada, de enojo, va a ser un CA de vesícula biliar. Y el foco de Hammer va a estar en la corteza temporal derecha. La quinta posibilidad, si nuestra paciente sufriera un conflicto de pérdida con la sensación semigenital feo, tendríamos a nivel de cerebro un foco en la región occipital paramediana del órgano afectado, sería el ovario. Por lo tanto, en el área occipito-basal de la sustancia blanca del hemisferio derecho, en la proximidad inmediata al mesencéfalo. El tercer criterio de la primera ley. El desarrollo del conflicto determina el desarrollo exacto del foco de Hammer en el cerebro, así como el desarrollo exacto del cáncer o enfermedad equivalente al cáncer en el órgano. Va a haber una correlación perfectamente determinada entre la psique, el cerebro y el órgano, y vamos por lo tanto a tener que el desarrollo del conflicto va a determinar exactamente el foco de Hammer en el cerebro y así como el desarrollo en el órgano, ya sea de la enfermedad o el cáncer equivalente. Esta correlación psique, cerebro y órgano se ha corroborado. De esta manera hemos visto la primera ley férrea del cáncer. Nos deja una situación muy interesante porque hay varias cosas que quisiera compartir. Una es que un mismo DHS puede impactar de 2 o 3 maneras. Vamos a tener 2 o 3 procesos de enfermedad. No existe la metástasis, señores, de acuerdo al descubrimiento, porque esto es una teoría. Hablando un poquito de metástasis para no sentirse incómodo el médico que me ve. Nadie ha visto una célula tumoral o celular de un órgano viajando por el torrente sanguíneo. Y hoy hacemos millones de estudios sanguíneos en todo el mundo. Son estirpes totalmente diferentes. Estamos hablando de endodermo, mesodermo y ectodermo. Decir que un cáncer de mama puede producir un cáncer de hueso, uno es, ya sea si es glándula, es mesodermo antiguo o mesodermo, y si es hueso, es mesodermo moderno. Pero también decimos que se va a pulmón, este es un tejido endodérmico. Y también decimos que se va hacia piel, que es el melanoma, ¿sí? Esto es mesodermo antiguo. Y también decimos que se va a otros órganos como hígado. Ese es endodérmico. Entonces nos están diciendo no solo que existe la metástasis, que una célula viaja, sale del lugar donde está y camina y va a otro órgano y hace un cáncer nuevo. Además nos están vendiendo la idea de que en el camino hace una metamorfosis embriogénica y que el endodermo a su gusto se transforma en mesodermo o en ectodermo. Esto es verdaderamente inconcebible, imposible. No existe la más remota posibilidad que los tejidos tengan, después del periodo de embriogénesis, los 9 meses, la posibilidad de modificarse o de transmutarse. Si no, tendríamos pedazos de hueso en una glándula mamaria, tendríamos pedazos de hígado en un riñón, tendríamos pedazos o células pulmonares neumocitos en un hígado, en un hepatocito. Entonces,
estamos verdaderamente haciendo seguimiento de ese dogma de la metástasis. Entonces, si hay cáncer en 2 lugares, hay 2 conflictos biológicos o un conflicto que impactó de 2 maneras. Cada conflicto sigue un curso de la ley de las 2 fases, tiene su fase activa, su fase de solución, su crisis epileptoide, su fase vagotónica A, su fase vagotónica B, su conflictolisis, y si son 2 programas, los 2 llevan un proceso similar en tiempos diferentes o puede que iguales, pero cada uno va a ser su epicrisis, cada uno va a ser su fase vagotónica. Esto es bien importante porque a veces no entendemos este lenguaje y tenemos que encontrar entender las recaídas de conflicto, porque un paciente se hace crónico, o porque recae, o porque deja un conflicto en balance no resuelto, o porque en la fase de curación piensa que está peor y vuelve a caer en un conflicto, en la recaída, un conflicto de desvalorización, en este caso si es artritis, o hay tracks, pistas rieles que nos conectan y nos hacen volvernos a meter al conflicto, y hablaremos de eso la próxima vez. Recuerde que vamos a comenzar una formación de las 5 leyes biológicas, tanto presencial, Perú, México, 1 y 1, como virtual. Pónganse en contacto con nosotros al celular más 52 1 22 21 40 06 45 para que le compartamos la melodía del Dr. Hammer, para que hagamos consultas vía Skype o para que le compartamos los inicios de esta nueva formación. Les mando un abrazo, se despide de ustedes Dr. José Antonio Galicia González, Conciencia Curativa Biológica, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos.